Hola amigos, bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a ver este tipo de requerimientos, que es cuando se unen dos tuberías de diferente diámetro a través de un corte cónico, ¿cierto? Como si fuese una bayoneta, pero en este caso se va a fabricar con conos, en el cual pues nos dan este requerimiento con la siguiente medida, donde dicen que tenemos que unir un tubo de 600 milímetros de diámetro exterior con otro de 400 milímetros, en donde el desplazamiento de los dos ejes es de 500 milímetros y la distancia de corte es de 1000. Bueno, y que este cono hay que hacerlo en platines 5/8. Entonces, inicialmente lo que tenemos que hacer es desarrollar, obviamente, para saber cuántos son los grados pues de desplazamiento, y saber la distancia de centro a centro, ¿cierto? Esta distancia de aquí a acá. Entonces, si fijamos, si teriéramos una línea que une esos centros y levantamos esta de acá perpendicular a esta de aquí, se nos va a formar un triángulo rectángulo, que es este triángulo que tengo acá, ¿cierto? Este triángulo que tengo aquí, ya sé que este cateto de acá es 1000 y que este de acá es 500. Con la función en la calculadora de polares, pues ya podemos calcular su hipotenusa y el grado. Este gradito de aquí, que tengo un grado que llevemos acá, que si lo hacemos en una calculadora, nos va a dar que tiene una hipotenusa de 1118 milímetros y un grado aquí de apertura de 26.56 grados. Lo que significa que el grado de apertura de acá, este que vemos aquí, pues sería 153.44 grados, que es lo que le falta a 26.56 para completar el ángulo llano, ¿cierto?, de 180. Y ahí tenemos esas dos medidas que las vamos a necesitar para poder calcular y desarrollar todo el cono. Bueno, ya una vez teniendo esa información, podemos empezar ahora sí a calcular la conosidad de este cono, es decir, los grados de este cono. Entonces, para poder calcular eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya sabemos que siempre que se vayan a empalmar estos círculos, estas tuberías, cónicamente, siempre los empalmes se deben hacer tangencialmente a los círculos, ¿cierto? Aquí vemos el círculo del tubo mayor y el círculo del tubo menor. Y si se fijan, pues simplemente se unen tangencialmente esos círculos, ¿sí? Tangencialmente, y se forma la conosidad de este cono. Y donde se intersectan tangencialmente, obviamente, con las líneas del tubo, ahí se van a formar los puntos de corte de nuestro cono, que es el que debemos finalmente calcular. Entonces, como se unen tangencialmente, si se fijan, esto es una regla que ya se lo había dicho en el video anterior, pero vuelvo y se lo repito: siempre que se van a unir tangencialmente dos círculos, el punto de contacto de esa línea que une los dos círculos siempre va a formar un ángulo recto con el radio de cada círculo, ¿cierto? Aquí vemos en esta línea imaginaria que levanté aquí, parte pues perpendicular a esta línea, que viene siendo el radio de este círculo. Aquí se me va a formar un ángulo de 90. Igual va a pasar con esta línea fina que vemos aquí, también forma un ángulo de 90. Es decir, que si yo cojo esta distancia de aquí hasta acá, exactamente donde pegan los dos círculos, y la traslado hasta que corte exactamente aquí, o sea, si yo trasladara esta distancia de aquí a acá hasta aquí, donde corte con el centro del círculo menor, se me va a formar esta línea que me va a formar otro triángulo rectángulo, ¿cierto? Este triángulo rectángulo que vemos aquí. Este triángulo rectángulo que vemos aquí, tenemos que calcular el ángulo de acá. Este ángulo que se nos va a formar aquí es el ángulo de la conosidad de este cono, que es este triangulito que tengo acá. De este triángulo, ¿qué información tenemos? Tenemos la hipotenusa, ¿cierto?, que ya la habíamos calculado inicialmente en este triángulo de acá, que es 1118. Y también tenemos el cateto de acá. Este cateto de acá es la diferencia entre los dos radios. Este radio acá es de 600, este tubo acá es de 600, indica que el radio es de 300, acá es 400, el radio sería de 200.
lo que implica que la diferencia de aquí sería de 100, ¿cierto? Aquí lo tenemos, 100. ¿Qué tenemos que calcular aquí? Calcular los grados y también su cateto adyacente, que después lo vamos a necesitar más adelante. Entonces, para calcular eso, pues nuevamente cogemos este cateto, que sería el opuesto, lo dividimos por la hipotenusa y el resultado pues le vamos a sacar la inversa del seno y nos va a dar que tiene 5.13 grados. Y con este mismo dato pues ya calculamos el cateto adyacente, pero utilizando la función de coseno. Entonces ya no, con ese ejercicio pues nos dio que tiene 5.13 grados, es decir que 5.13 grados viene dando esta parte de aquí, lo que significa que el ángulo total de la conosidad es obviamente 2 veces esta medida, es decir 10.26 grados. Viene siendo el ángulo total pues de la conosidad de este cono. Y aquí hallamos ya esa primera parte. Entonces lo que tenemos que empezar a hallar ahora van a ser las distancias que vamos a necesitar para calcular cada uno de los cortes, ¿cierto? Cada uno de los cortes de este cono truncado, que en este caso viene siendo como un cono bitruncado, porque tiene dos cortes que van a ser paralelos, es decir que los ángulos que se nos van a formar aquí van a ser similares a los ángulos que se nos van a formar acá. Ya sabemos, por lo que ya vimos en el ejercicio anterior, que lo invito a que se lo vean para que puedan entender mucho mejor este ejercicio. Ya sabemos que este ángulo que se nos forma aquí, que es de 26.56 grados, los ángulos de corte tanto del tubo como del cono, la sumatoria de esos dos ángulos nos debe dar 26.56 grados. Entonces no más basta con calcular un solo de estos grados de aquí, en este caso el de la tubería, ya sabemos cuánto es el grado de corte de esta inclinación del cono, que simplemente pues lo vamos a restar a esto para saber cuál es el de este, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, voy a acercarlo un poco para que se logre apreciar mejor. En la parte de arriba de este corte de aquí nos van a formar varios triángulos rectángulos. Si yo tomo desde el punto de partida estas líneas de aquí finas, ya yo se lo había mencionado, que hacen parte pues del radio donde se corta perpendicularmente con esta línea que viene acá, que corta tangencialmente el círculo, ¿cierto? Este que se ve aquí. Desde este punto de corte de aquí, donde toca la línea con el círculo, a la misma parte del lado opuesto se me va a formar esta línea que vemos aquí, esta que acabo de trazar aquí. Den cuenta que ya es la parte superior de ese cono, ¿cierto? Entonces, para calcular la distancia de aquí mejor dicho, digamos que el diámetro de esto, pero vamos a trabajar con el radio, ¿cierto? La distancia de aquí hasta acá, para poder calcular la distancia total de cada uno de estos radios, ya conociendo obviamente el ángulo de conocidad, se nos va a formar un triángulo rectángulo, en donde la hipotenusa ya la sabemos que es el radio del círculo. Claro que ya a partir de aquí vamos a empezar a trabajar con el diámetro neutro, es decir que el radio que vamos a trabajar aquí es el radio del diámetro neutro. Es decir que a estos 600 le vamos a restar el espesor de 5/8, que viene siendo más o menos 16 milímetros. Lo que significa que el radio neutro de este triangulito aquí viene siendo de 292 milímetros. ¿Qué vamos a calcular aquí? Ya teniendo la hipotenusa, también teniendo el ángulo, porque este ángulo de este triangulito que se nos forma aquí, este ángulo de aquí, es exactamente igual al ángulo de la conocidad, es decir, 5.13 grados. Que tenemos que calcular su cateto adyacente. Ese cateto adyacente va a ser obviamente la partida del cono en la parte de acá arriba, donde vamos a calcular pues los diferentes radios, ¿cierto? Entonces si vemos ese triangulito, este que tengo acá, tenemos la hipotenusa que es 292, el ángulo aquí que es igual al ángulo de la conocidad que es 5.13, y simplemente vamos a calcular su cateto adyacente. Ya sabemos que 292 lo multiplicamos por el coseno de 5.13, nos va a dar que es 290.8. ¿sí? Se me olvidó colocarle la coma, 290.8. Entonces, viendo ya este esquema de aquí, pero ya viéndolo acá aparte, nos quedaría algo así. Vemos ya pues el cono con sus diferentes cortes, en donde vemos la medida que acabamos de hallar, esta de aquí, ¿sí? Ya teniendo esto,
si prolongo yo la línea pues hasta donde se cortan, ¿cierto? Me va a formar un triángulo rectángulo, donde voy a tener su cateto opuesto y voy a tener también su ángulo, que en este caso es 5.13 grados. Vamos a calcular su hipotenusa y también su cateto adyacente. Entonces simplemente 290.8 dividido el seno de 5.13 nos va a dar que desde aquí hasta donde se corta tiene 3252 milímetros y que tiene un cateto adyacente de 3239.5 milímetros. Entonces ya ahí tenemos esas medidas con las cuales ya podemos empezar a calcular el resto de las otras medidas, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si se fijan, pues aquí se forma el corte, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular esta diferencia de aquí para conocer esta otra medida de acá. Lo mismo se va a hacer con el de acá. Vamos a calcular la diferencia de acá para conocer esta otra medida de acá, partiendo todo desde esta medida de aquí. Entonces, para hacer eso, volvemos otra vez acá al dibujito, y si se fijan, desde el punto de corte hasta donde se intersectan las dos líneas de corte, se nos va a formar también un triángulo rectángulo, ¿cierto? Partiendo otra vez desde aquí, esta línea de aquí hasta acá, se nos va a formar un triángulo rectángulo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Calcular obviamente este cateto de aquí, que vendría siendo el cateto adyacente a este triángulo. ¿Por qué? Porque vamos a hallar este ángulo de acá, este ángulo que se forma aquí. ¿Y cómo se halla ese ángulo? Muy fácil. Si miramos esta línea que dibujé yo aquí, que se proyecta acá, donde corta exactamente los vórtices, donde se une el tubo con el ángulo, ¿cierto? Esta línea que se ve aquí que corta, y que si yo prolongo estas líneas de corte hacia acá, se me van a formar estos tres ángulos de aquí, ¿cierto? Donde estos dos ángulos de acá van a ser exactamente iguales. Y simplemente sabiendo este ángulo de aquí, pues ya podemos saber los ángulos de acá, ¿cierto? Entonces, para poder hallar eso, lo que hacemos es lo siguiente. Ya sabemos que para que lo identifiquen de esta manera, imagínense que yo tiro la línea hasta acá, ¿cierto? Hasta acá, hasta donde se cortan, en toda la mitad, hasta el punto de aquí donde se corta con esta de aquí, ¿cierto? Ya yo sé que el ángulo de acá es 5.13 grados. Ya yo sé también que el ángulo que se me va a formar, si yo prolongo esta línea hasta acá, hasta que corte con esta línea centro, se me va a formar un ángulo aquí, que ya yo lo tengo, que lo hay acá en este de aquí. Este ángulo que se forma acá de apertura es este mismo ángulo que se forma acá, que es de 153.44 grados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, amigos? Simplemente sumar 153.44 grados con 5.13, y ahí nos va a dar la medida de los ángulos totales de estos de acá, ¿cierto? Y simplemente pues lo vamos a dividir entre 2 para hallar ahí sí la medida de solamente un ángulo de esto, porque este ángulo que se forma aquí va a ser exactamente igual al ángulo que se forma acá. Entonces aquí tengo la sumatoria de los ángulos. 5.13 más 153.44 nos va a dar que 158.57 grados, que al dividirlo entre 2, porque obviamente es la sumatoria total, ya sabemos que este aquí es de 21.45. Este ángulo que nos dio aquí es este ángulo, sumando este ángulo acá y este ángulo acá, que son exactamente igual esos dos ángulos. Entonces al dividirlo entre 2 nos va a dar que es 79.28 grados. Es decir, que este angulito que se nos forma acá de este triángulo es de 79.28 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular su cateto adyacente, que es este ángulo que tengo acá, ¿sí? Donde ya tengo el radio, que viene siendo mi cateto opuesto, ¿cierto? El radio, acuérdese que lo que le decía, el radio que es el que corta aquí perpendicularmente a esta línea de corte tangencial, ¿cierto? El radio neutro, que es de 292, y tengo el ángulo opuesto a él. Entonces simplemente 292 dividido por la tangente de 79.28 me va a dar que tiene un cateto adyacente de 55.3 milímetros. Entonces a este 3252 le voy a restar los 55.3 y me va a dar que tiene 3196.7. Entonces ya aquí acabo de hallar esta primera medida de aquí, es decir, esta primera medida de aquí, desde aquí hasta el punto de corte. Esta primera longitud ya la acabamos de hallar, que viene siendo 3196.7. Ahora vamos a hallar la otra longitud, que es desde aquí hasta el punto de corte de acá arriba.
que viene siendo esta de acá. ¿Cómo la vamos a hallar? De la misma manera como hallamos esta, pero ya utilizando el triángulo de acá. Si se fijan, también nuevamente se me forma un triángulo rectángulo a partir del radio que se me formó aquí con esta, ¿cierto? Se ve el radio, donde voy a hallar nuevamente este ángulo de acá. Para hallar este ángulo de acá, hacemos nuevamente lo mismo, pero ya utilizando el ángulo de apertura de este lado de acá. En este de acá, si nos fijamos, el angulito que se nos forma aquí es de 26.56 grados. Pero esta línea, que la que forma ese ángulo, no es paralela a esta de acá. Obviamente esta es la de la conocidad, ¿cierto? Como es de la conocidad, ya hacemos que con respecto a esta se abre 5.13 grados, que es el grado de la conocidad pues, del cono. Pero lo que tenemos que hacer es que a estos 26.56 le tenemos que sumar los 5.13 para así ya saber el ángulo total de apertura, aquí este angulito que se nos forma aquí, ¿cierto? Es lo que tengo acá, ¿cierto? 26.56 más 5.13 nos da que 31.69 grados, que ya aquí lo tengo apuntado, 31.69 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que este ángulo que se forma aquí es de 31.69 grados. Este ángulo que está acá es el mismo ángulo que se forma acá. Si yo vuelvo y prolongo la línea, ¿cierto? Esta línea que se ve aquí, se va a formar un ángulo llano de 180 grados. Que necesito hallar este ángulo de acá. Para hallar estos ángulos de acá, que son los mismos ángulos, lo único que tengo que hacer es que a ese 180 le voy a restar 31.69. Y lo voy a dividir entre 2 porque obviamente necesito saber es solamente este ángulo de acá. Entonces 31 a 180 le resto 31.69, me va a dar que 148.31 grados. La sumatoria de estos dos ángulos. Pero necesito solamente uno, entonces simplemente lo dividimos entre 2 y me da que 74.15 grados. Es decir, que el ángulo que se forma aquí es de 74.15 grados en este triángulo de acá, en el cual voy a tener nuevamente su cateto, en este caso su cateto adyacente, que viene siendo el radio, ¿cierto? El radio neutro. Perdón, su cateto opuesto, porque obviamente el ángulo es este de acá, y voy a hallar su cateto adyacente, que es este triángulo que tengo acá. Tengo el cateto opuesto al ángulo, que es de 74.15 grados, que es de 292, el radio neutro, que al dividirlo por la tangente de 74.15 me va a dar que tiene un cateto adyacente de 83 milímetros. Entonces, ya sabiendo esta medida aquí acá, ¿cierto? Le voy a sumar los 83 milímetros a estos 3252 y me va a dar que el punto de acá es de 3335 milímetros. Y aquí acabo de hallar las medidas de los dos puntos de corte en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces lo prolongo. Aquí ya hallamos el radio mayor de nuestro cono, del desarrollo de nuestro cono. Entonces ya lo que tenemos que hacer es calcular los otros dos de acá. También vamos a utilizar los mismos ángulos, porque yo le dije que estos ángulos que se forman acá son exactamente igual a los ángulos que se nos forman. Simplemente que acá lo que va a cambiar va a ser el radio, porque obviamente va a ser el radio menor, del diámetro menor obviamente, pero utilizando el radio neutro, ¿cierto? Y el radio neutro para el de acá se nos van a formar estos triangulitos que ya los tengo aquí. El radio neutro acá es de 192, aquí tenemos otra vez los mismos ángulos de 79.28 y el de 74.15. Le sacamos el cateto adyacente a cada uno de esos triángulos. En el de acá medio que es 36.3, ¿cierto? De la medida de acá 36.3, y en el de acá me da que es 54.6, este de aquí 54.6. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente, si nos fijamos, este triangulito que desarrollamos acá al principio, este de aquí, ¿cierto? Habíamos hallado, con él fue que hallamos el ángulo a conocidad, pero también hallamos esta distancia de aquí a acá, que es la distancia real de cada uno de los puntos de corte tangencialmente entre los dos círculos, ¿cierto? Que es este triángulo que está acá, y nos dio que esa distancia es de 113.5 milímetros. Ese 113.5 milímetros, utilizando ya estas medidas que hallamos en estos triángulos, ¿cierto? En este que acabamos de hallar acá, lo que vamos a hacer es que en este caso, de aquí hasta acá, le vamos a restar
la medida que nos dio en este triángulo de acá, que fue de 54.6. Después de restárselo, le vamos a sumar lo que nos dio en este otro triángulo de acá, el que nos dio de aquí hasta acá, que fue 83. Al hacer esa operación de suma y resta, nos va a dar que la distancia de este punto a este punto de acá es de 1142. Lo mismo vamos a hacer para esta otra distancia de acá. En esta distancia de acá, si vemos de parte el radio, el punto de corte, vamos a sumar la medida que nos dio este triángulo de acá. Este triángulo de acá nos dio que fue 13.3, 36.3. De 36.3 se lo vamos a sumar a los 1113.5, ¿cierto? La distancia de punto de corte a punto de corte de cada uno de los. Y al sumárselo en esta parte de acá arriba le vamos a restar lo que nos dio este triángulo de acá, que nos dio 55.3. Entonces le sumamos esta medida de acá y le restamos la de este. Nos va a dar que la distancia de este punto a este punto de acá fue de 1094.5. Para tener ya las distancias, ya se las restamos a estas medidas de acá. Y nos va a dar que los puntos de corte para este de acá es de 2102 y para este punto acá es de 2193. Ya conociendo estas distancias, ya podemos ahí sí calcular el corte, es decir, esta distancia de aquí a acá. Y se nos va a formar un triángulo escaleno, ¿cierto? Donde vamos a tener los dos lados y el ángulo, que es este que tenemos acá. Le tenemos el ángulo B, que fue el que nos dio acá, 3196.7, y el ángulo A, que es el lado de acá, que es de 3335, y el ángulo de apertura, que es el ángulo de la conocidad, que es de 10.26 grados. ¿Qué tenemos que calcular? C. Para calcular C utilizamos el teorema del coseno, cuando dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces ellos dos multiplicados por el coseno de alfa. Si reemplazamos todos estos valores, nos va a dar que C es 600. En los videos anteriores que hemos visto de estos conos, explico ya en detalle cada uno de estos teoremas. Entonces los invito para que se vean los videos anteriores para que puedan entender cómo se resuelve. Simplemente es reemplazar cada uno de estos valores y nos va a dar que es 600. Entonces ya sé que esta distancia de aquí a acá es de 600 milímetros. Entonces, conociendo ya ese dato, ya puedo calcular ahora sí los ángulos de apertura. Y se me va a formar este triangulito de acá. Ya sé que tengo, en este caso, voy a utilizar obviamente el diámetro mayor, que es de 600, un tubo de 600. Pero aquí estamos utilizando, en este cálculo que hicimos, estamos utilizando el diámetro neutro. Y el diámetro neutro para este tubo es de, obviamente con platina de 5 octavos, es de 584 milímetros, que vendría siendo el cateto adyacente, ¿cierto? Que haga cuenta que se me forma este triángulo rectángulo aquí, si yo prolongo esta línea de corte con esta de acá, se me va a formar este triángulo rectángulo que tengo acá, donde tengo el cateto adyacente que es 584 y tengo la hipotenusa, que tengo que hallar el ángulo. Para hallar el ángulo simplemente 584 lo divido entre 600, le saco la inversa del coseno y me va a dar que es 13.26 grados. Ya yo sé que el ángulo de corte del tubo es de 13.26. Ya yo puedo calcular inmediatamente también el del cono, sabiendo que la sumatoria de esos dos ángulos me va a dar 26.56. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A estos 13.26 obviamente se los voy a restar a los 26.56 y me va a dar que el ángulo ya del cono es de 13.3 grados. Entonces el ángulo del cono acá es de 13.3 grados. Lo que significa que si seguimos la secuencia, estos mismos grados que se forman acá son los mismos grados que se van a formar acá abajo. Es decir, que si en la parte de arriba me dio 13.26 grados, significa que en la parte de abajo del cono también son 13.26 grados. Y si en la parte de arriba del cono me dio que fue 13.3 grados, significa que en la parte de acá del tubo inferior es de 13.3 grados. Está siguiendo la misma secuencia. Entonces se nos va a formar esto que tengo aquí. Para el tubo mayor es de 13.26 el ángulo de corte. Y en el tubo inferior de 400 el ángulo de corte es de 13.3 grados.
Esto no lo voy a desarrollar porque ya eso lo hemos visto en videos anteriores, ya saben cómo se calcula el corte y el desarrollo para uno de estos tubos. Voy a enfocar en el cono, listo. Entonces ya teniendo esa información, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Ya yo sé que el ángulo de corte para la parte de arriba del cono es de 13.3 grados y que para la parte de abajo es de 13.26 grados. Entonces simplemente aquí lo que vamos a hacer es calcular el corte de cada uno de ellos, tanto el de superior como el inferior. Lo vamos a hacer de la misma manera como se lo expliqué en el video anterior, en el video que lo invito a que se lo vean para que puedan entender más fácilmente este proceso de aquí, que es en el que les expliqué cómo es que se calcula un cono truncado. Es lo mismo, aquí simplemente vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar este radio sí, digamos radio, porque aquí se nos va a formar una circunferencia, ¿cierto? La cual es la que vamos a trazar, la vamos a dividir en varias partes. Yo en este caso lo voy a dividir en 12 partes, es decir que nos van a quedar ángulos de corte de 30 y de 60 grados. Utilizando esta medida acá, que es la medida que va desde aquí hasta acá, al punto mayor, ¿cierto? Que me va a dar que tiene esta distancia de aquí es de 298.1 grados. Que va a ser el radio de ese círculo con el cual voy a desarrollar esta parte de acá. Y para el inferior vamos a utilizar la distancia que hay desde aquí hasta acá, que es la parte superior del corte de 2193. En este caso esta distancia que acá es de 196, que viene siendo el radio de ese círculo que voy a calcular, también dividido en 12 partes. Y se nos van a formar 7 líneas de corte. Vamos a partir de la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la séptima, que es la última de acá, que son estas medidas que tengo aquí. En el corte superior, la primera, que es de 3196.7, ¿cierto? Esta de aquí, 3196.7. Ya la segunda dio de 3202.8, 3228.7, 3264 y así sucesivamente hasta llegar hasta la séptima, que es de 3335, que es esta de acá, ¿cierto? Esa línea ascendente de corte, aquí está cada uno de esos puntos de corte. Lo mismo hicimos para la inferior, la primera que es 2102, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar hasta la 2193, que es la séptima. Aquí están todas las demás medidas calculadas utilizando también ese mismo proceso. Y ya básicamente lo que tenemos que hacer es hacer el desarrollo del cono. Para hacer el desarrollo del cono, pues tenemos que tener estas medidas ya definidas. Ya sabemos que el radio mayor es de 3335, ¿cierto? Vamos a utilizar este de aquí. Y que el radio menor va a ser el inferior de acá, que es de 2102, así como están acá. Y que el ángulo de desarrollo del cono es de 32.18. ¿Dónde sale este 32.18 grados? De esta formulita que está acá. Simplemente reemplazamos los valores, que también ya lo he explicado en los videos anteriores, cómo es que se desarrolla para calcular estos grados. Entonces simplemente estos grados, como lo hice en 12 partes, ¿cierto? Entonces estos 32.18 lo voy a dividir en 12 partes, me va a dar que son 2.68 grados cada división de estas, que lo dividí en 12 partes, el desarrollo. Y para poderlo trazar, simplemente después de haber trazado los dos radios, ¿cierto? El radio mayor y el radio menor, pues empezamos a trasladar las distancias rectas que se calcula de la siguiente manera. El radio mayor, obviamente multiplicado por 2 para tener el diámetro, que en este caso es 6670, lo multiplicamos por el seno, la mitad de este ángulo de 2.68, y me va a dar que la distancia recta es de 151.3 milímetros, es decir, 153.3 milímetros cada distancia de estas. Trasladamos con el compás y ya simplemente vamos a unir con unas líneas hasta el punto de corte. Se van a formar esas 13 líneas que vamos a empezar a trasladar cada una de estas medidas que ya calculamos acá. Que tenemos la medida 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la séptima, y ahí volvemos a repetir la secuencia. Y simplemente unimos con una línea curva cada uno de esos puntos de corte. Lo mismo hacemos para el radio menor. También haber calculado todas estas líneas, que vuelvo y le digo, véanse el video del cálculo de un cono truncado para que entienda cómo sacamos todos estos puntos de corte. ¿Listo? Y así básicamente también unimos con una línea curva y ya ahí nos queda el desarrollo. Nuevamente les sugiero que estas líneas no las corten, sino simplemente se trazan y se cortan con los radios. Se rola el cono y finalmente ahí sí se hacen estos cortes. Y nos va a quedar este cono bitruncado, que nos va a servir para unir estas dos tuberías. En un caso dado que les toque medir en campo, si se fijan, el punto de corte entre los dos tubos, hay una parte que
que se suma siempre hacia adentro. En este caso, esta medida de acá, ya sabemos que fue lo que nos dio este triángulo de aquí, que fue de 83 milímetros. Es decir, que este tubo vamos a necesitar 83 milímetros hacia adentro de esta medida, y del tubo inferior, que el ángulo que nos dio aquí, que fue de 36.3 milímetros, va a subir o se va a meter también este tubo de acá. Si llega a tocar medir en campo estas dos tuberías, siempre les sugiero que el desarrollo no lo hagan con la pega, es decir, con la distancia que hay de pega a pega, de 1000, sino que le sumen un poquito más para que logre salir estas ventajitas o estos cortes adicionales que se le hacen al tubo, para que le pueda dar el desarrollo, no les tenga que después anexarle al tubo para que le pueda salir este corte de empalme. Entonces, amigos, básicamente este es el procedimiento. Lo invito a que lo practiquen mucho para que lo puedan entender, y eso sí, ver los videos anteriores para que puedan entender la secuencia de unos procedimientos que no explico aquí, porque si no se me alarga mucho el video. Entonces, nada, amigos, ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse, apoyan mi canal y estaremos pendientes para un próximo video.